Conozca las acciones del demonio en nuestro mundo actual. Posesiones, exorcismos, infectaciones y obsesiones demoníacas son manifestaciones directas del accionar del gran enemigo de nuestra salvación. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Brujería, hechizos, adivinación, satanismo. Desenmascaremos a aquel que busca ocultarse para hacer más daño. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Solo por cristiandad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Presencia de Satanás en el mundo moderno. Antes de abordar lo que debe constituir el tema de este capítulo, permítaseme aportar aquí un hecho completamente personal. Cuando estaba ocupadísimo en dar forma a todo este programa, recibí una carta de un sacerdote que no conocía y que ignoraba por completo mi proyecto de esta obra sobre el demonio. Acababa de leer otra sobre el mismo tema y me escribía al azar para proponerme su propia documentación. Supongamos, me decía, que yo tenga expedientes. Pues bien, sí los tengo, venga a verme. Pero como esto era bastante difícil para mí, fue él quien vino a verme. Sus expedientes eran de enorme interés. Estaba desde hace 6 años en una plena batalla contra Satán. Acabamos de conocer distintos episodios de acción del demonio. Sabemos de qué clase de lucha se trata. Si nuestro siglo se inclina a dudar de la existencia de Satanás, como duda de tantas otras cosas, él tiene también la prueba de su existencia, de su fuerza, de su acción, de los procedimientos que emplea cuando Dios lo permite, de los estados aterradores en los cuales puede poner a una pobre criatura humana. Estoy autorizado a dar el nombre de este testigo de la lucha contra Satán en esta hora que pasamos. Se trata del reverendo padre Berger Vergés, en el departamento de la Vendée. Si bien él no publica nada, me permite decir en su nombre que está pronto a presentarse delante de cualquier auditorio para dictar conferencias sobre los exorcismos que le han sido encargados desde hace 6 años y que siguen efectuándose todavía en el momento en que yo estoy escribiendo estas líneas. Como es natural, dice Monseñor Cristiani, no daremos más que una breve reseña de los expedientes que me ha sido posible consultar, hojear, tomando notas. Y no podré, por otra parte, indicar a las personas en cuestión más que por sus iniciales, sin precisar los lugares donde estas escenas tuvieron lugar. Se hicieron exorcismos relativamente fáciles, coronados por éxitos rápidos. Otros más complejos, más trabajosos, más lentos en el éxito. Y parece que en estos casos, como en el de Plassens, que veremos muy pronto, cada vez que el exorcismo lograba algún alivio apreciable de la víctima, la posesión ha sido renovada poco después por medio de sortilegios lanzados a distancia. Entre todos los expedientes que me fueron presentados, no pude retener más que uno solo, que me pareció particularmente demostrativo. Es el caso de la señora G., casada y madre de una niña. El expediente que le concierne no contiene menos de 145 piezas, que se escalonan desde el 14 de septiembre de 1953 hasta el 5 de febrero de 1959, y que todavía sigue abierto. Pero debemos indicar ante todo la forma en que las cosas se presentaron en su origen. Nos serviremos para ello de las propias notas del marido de la víctima. Si bien nosotros les damos la forma, los detalles son del propio interesado. Y para dar más vida a la narración, le dejaremos la palabra a él mismo,
el marido de la víctima, sirviéndonos en todo lo posible de sus mismas expresiones. Estamos, cuenta el señor G., en el mes de septiembre de 1950. Nuestra hija Annie, que tiene 2 años, duerme muy poco. Mi mujer ha pasado noches desde su nacimiento sin dormir ella tampoco. Experimenta una fatiga general tan inquietante que nos ha hecho recurrir a un médico. El doctor no tuvo dificultad en comprobar los síntomas siguientes: ningún entusiasmo en el trabajo, cansancio continuo, adelgazamiento, vértigos, etc. Sin embargo, el médico es optimista. Nada grave, según él, es este caso. Todo cuanto necesita es algo de tranquilidad, una buena alimentación, sueño, y todo esto significa 3 semanas de internación en una casa de salud. Es fácil decirlo, pero no estamos afiliados a los seguros sociales. Mi mujer no había dejado jamás el domicilio conyugal. Una internación afuera de casa significaba grandes gastos. En resumen, decidimos no hacer caso del consejo del médico. Pasaron 3 semanas. El estado de salud de mi mujer es siempre el mismo. Cierto día fui a la ciudad y encontré allí a una amiga de mi mujer quien me preguntó por ella. Y como yo le conté lo que ocurría, me contestó: ¿por qué no van ustedes a ver a B? He asistido a mi hijo que tenía los nervios enfermos y estoy muy contenta con el resultado que él me dio. Mi hijo ahora come bien, duerme bien, sus crisis nerviosas han desaparecido totalmente o casi. Impresionado por su seguridad, le pedí la dirección de B. Se trataba de un curandero, muy conocido al parecer en toda aquella región. Va todos los sábados a SJ y allí recibe todo el día. Véanlo pues, no cuesta nada comprobar, me dijo ella. ¿Qué se pierde? Pero la excelente mujer añade, sin embargo, sin darle al parecer importancia: el individuo me da miedo. Cuando fui a verlo con mi muchacho la primera vez, le cortó un mechón de pelo y lo tenía entre los dedos. Luego, frotando los dedos, decía: sí, son los nervios sin duda, está enfermo. Pero al mismo tiempo se veía como un humo azul que subía por encima de sus dedos. Cuando regresé, hablé de todo esto con mi mujer. La historia, inclusive del humo azul y del pelo cortado, no pareció causarle la menor inquietud. No creía en nada de eso. Decidimos, pues, que iríamos el sábado siguiente. Por excepción, el hombre no fue esta vez a donde naturalmente asistía para sus consultas habituales. En esa fecha aún vivía mi madre. Ella nos dijo: hijos, no quiero impedirles que vean a ese B, pero sépanlo, no tengo ninguna confianza en él. Es una familia de asquerosos, y si pudiera, haría morir a medio pueblo. Este grito de alarma de mi madre aún así no nos detuvo. El sábado siguiente tocábamos el timbre en la puerta de aquel famoso curandero. Fue su mujer la que abrió la puerta. Nos recibió muy amablemente. Esperábamos turno cuando el curandero nos hizo entrar. Nos rogó que nos sentáramos y comenzó la consulta. Señora, su nombre y apellido, fecha de nacimiento. Una vez obtenida la respuesta, B corta una mecha de cabello de mi mujer, la coloca entre el pulgar y el índice de su mano izquierda y con su mano derecha tiene la muñeca de mi mujer. Momento de silencio. Frota el pulgar y el índice el uno contra el otro y sin que haya dicho una palabra, hete ahí que súbitamente un humo azul se escapa y sube a 20 centímetros por lo menos de altura. Era como un cigarrillo que se fumara solo en un cenicero. Al cabo de un instante, separa los dedos y, cosa increíble, los cabellos ya no estaban. Entonces el curandero declara: oh señora, tiene los nervios enfermos. Pero no es nada, no se asuste, es asunto mío, es mi especialidad. Con 2 o 3 sesiones estará usted completamente bien. Toma entonces un frasco que contiene una sustancia desconocida, introduce su pulgar en el frasco durante apenas algunos segundos,
porque tiene su reloj frente a él para controlarlos. Retira bruscamente el pulgar. En ese momento toma las 2 muñecas de mi mujer. El hombre se crispa, se pone rojo como un tomate. Esto dura algunos segundos y tiene la cabeza agachada. Súbitamente mi mujer empieza a cerrar los ojos y se duerme. Enseguida el curandero suelta las muñecas de mi mujer y se pone en el deber de despertarla. Él declara que le duele la nuca porque esto que acaba de hacer, según él, es muy cansador. Toma una ampolla con éter y se arroja por presión un chorro en la nuca para recobrar su aplomo. Luego hace lo mismo sobre la nuca de mi mujer, que se encuentra como embrutecida, con la cabeza pesada como consecuencia de ese extraño sueño. La sesión ha terminado. Mi mujer se sentía un poco mejor que una hora antes. El curandero nos dio su dirección personal por si acaso deseábamos ir a verlo en su domicilio, pero nos previno que volvería al pueblo 15 días después. Partimos con una buena esperanza de curación, pero esa misma noche mi mujer deja de pronto su tenedor y, apoyando la cabeza en el plato, cae dormida. ¿Qué ocurría? Yo no comprendía nada. Pasan 2 minutos que parecieron muy largos. Mi mujer vuelve en sí y me dice: ¿qué quiere decir esto? Todo se borró delante mío, no me di cuenta de nada, y ahora me siento como floja e idiotizada. Algunos instantes más tarde se sintió mejor y declaró: ahora tengo hambre. Los días siguientes se produjo la misma escena. En cada comida mi mujer caía dormida. Por la noche, en el momento de acostarse, a las 8:30 o 9 más o menos, empezaba a farfullar palabras extrañas, a reírse tontamente mirando el cielo raso, como si alguna cosa se presentara ante sus ojos. Como una loca daba la vuelta a la mesa mostrando los objetos con el dedo, como un mudo que desea hacerse comprender, y yo trataba de detenerla, pero ella me rechazaba, como si yo me hubiese convertido en un extraño indeseable para ella. Yo comprendía cada día menos y me preguntaba qué pudo haberle hecho ese individuo a mi mujer en su sesión de hipnotismo, como él la llamaba. Esto no podía seguir así, tanto que al jueves siguiente de la primera visita fuimos a verlo a su domicilio. Cuando le hubimos explicado lo que estaba ocurriendo, el curandero se excusó en forma extraña, diciendo que se había equivocado con respecto al mes de nacimiento de mi mujer, que para las personas nacidas en ese mes era necesario trabajar más lentamente, pero que bueno, no había nada que temer. Podíamos regresar a nuestra casa completamente tranquilos porque todo iría mucho mejor. Al decirnos esto, estaba radiante. Íbamos a comprender más tarde por qué. Satán había ejecutado muy bien sus órdenes. Nuestra ida a verlo en su casa era ya una victoria. Allí mismo mi mujer volvió a dormirse en presencia del curandero. Este hizo una broma al respecto y solo dijo: «Comerá usted bien al salir de mi casa, ya lo verá, y dormirá muy bien esta noche». Lo cierto es que en el camino mi mujer hubiera devorado un cacho de bananas. Esa noche se acostó y durmió como un lirón, cosa que comprendimos después, porque Satán tenía mucho que ver en ello. Por la mañana, cuando despertó, se sintió de nuevo completamente idiotizada. Los días pasaban y su estado no cesaba de agravarse. Sufría horriblemente de dolores de cabeza, lo cual nunca le había pasado anteriormente. A veces sentía shocks terribles y se ponía a llorar por el exceso de sufrimiento. Luego de pronto se calmaba, su cuerpo se ponía rígido y permanecía con los ojos desmesuradamente abiertos. Demacrada, mirando fijamente el cielo raso con los brazos en altos, decía con frecuencia: «Creo que me vuelvo loca». Otras veces parecía muerta. Yo no podía moverla porque de insistir le hubiera roto un brazo. No me veía, no me oía. Esto duraba cerca de una hora, a veces hora y media, otras veces solo 15 minutos. Yo me quedaba ahí, impotente, sin saber qué hacer. Por supuesto, el sábado siguiente, cuando el curandero llegó al pueblo para sus consultas, fuimos a verlo para decirle nuestro descontento.
El hombre realizó una nueva sesión tomando entre sus manos las muñecas de mi mujer. Luego le dio un frasco con un tónico que según él contenía sangre de buey y hemoglobina. Agregó un granulado que también dijo era un tónico y aseguró que debilitaría aún más su acción sobre ella, declarando que no la forzaba para nada. Pero no se produjo ninguna mejoría en el estado de mi mujer. De nuevo, el sábado anterior a la Navidad, estábamos en el pueblo para hacerle saber que debía hacer a cualquier precio alguna cosa. Estábamos convencidos, en efecto, que todo dependía de él, puesto que actuaba por magnetismo. Mis pobres amigos, contestó el curandero ante nuestros reproches, yo no puedo hacer más de lo que hago, pero con usted, dijo a mi mujer, no comprendo qué pasa. Me parece que tengo como un muro por delante. Cuando quiero hacer algo, hay una fuerza que me impide curarla. Sin embargo, he curado a otros, pero nunca con este muro. No veo más que un medio. Véngase a vivir cerca de mi casa y así podré cuidarla más fácilmente. De este modo, a pesar nuestro, la trampa se cerraba a nuestro alrededor. Mi mujer vacilaba mucho al volver a casa ese día, pero una hora más tarde, a pedido de ella, regresamos al pueblo a casa del curandero, y ella le pidió que la llevara consigo esa misma noche al hotel que estaba situado a 2 kilómetros del pueblo. Lleno de alegría sin duda, pero sin dejar advertir nada, el curandero telefoneó inmediatamente al hotel para anunciar que iban a ir 2 personas que tomarían pensión en la casa. La misma noche a las 9 partimos. Debíamos pasar desde ese sábado hasta el jueves siguiente en el hotel sin que el estado de mi mujer mejorara. Llegaba Navidad. Mi mujer deseaba pasar las fiestas en casa. Su salud se tornaba cada día más precaria. Estaba como trastornada. No me reconocía ya y me decía, no lo conozco más. No quiero verlo más. Cosa más grave aún, no sentía nada por su hijita, a quien adoraba. Al cocinar, cuando tenía un cuchillo en la mano, se acercaba a su hija para hacerle daño. Sentía dentro de ella una fuerza que la impulsaba. No obstante, resistía. Pero una vez tuvo el pensamiento de estrangularla. Esa fuerza la dominaba siempre. Felizmente pudo resistir, pero se puso a llorar. Era para ella un sufrimiento indecible. ¿De dónde podían venirle esas ideas contra su hija? Durante el mes de enero de 1951, estando todavía en cama, me dijo un día, anda a ver al curandero, pídele que venga a verme. Estoy harta de estas payasadas, es necesario que él termine con todo esto. Hice lo que me pidió. Por la noche, después de las consultas, el curandero fue a casa. Quiso tener una conversación a solas con mi mujer y le dijo entonces que fuera a casa de él sola. La llevé pues a casa del hombre y la dejé sola durante alrededor de media hora con él. Cuando salió me pareció un poco trastornada. Le dije entonces, ¿qué te pasa? Estás toda rara. Oh, me contestó, es ese imbécil de B, el curandero. Me ha pedido que sea su amante. Le repliqué, déjeme en paz y no quiero oír hablar más de eso. El curandero no había insistido, sobre todo porque la casa donde estaba se hallaba llena de gente. Su mujer, sin embargo, no estaba ahí, pero el miserable no había renunciado por tan poco como íbamos a verlo. El mes de enero pasó. Mi mujer seguía mal y era siempre contra su pequeña Annie, contra quien la daba. Esto se convirtió en una obsesión tan terrible que no pudo más, y a principios de febrero de 1951 me dijo un día, ¿sabes? Es necesario que vaya a hacerme curar. Estaré más cerca del curandero para que él me cuide y le pediré que me saque de esta situación. Ya no aguanto más. Es necesario que me aleje de mi hija porque tengo verdadero miedo de causarle algún daño. Hemos visto bien más tarde que la astucia de Satán a las órdenes del curandero consistía justamente en eso, en el temor de mi mujer con respecto a su hija. Iba a empujar este estado
hacia el curandero, que no había dirigido la negativa de mi mujer en ocasión del primer ataque. ¿Crees verdaderamente?, le contesté, que esto andará mejor si vas junto a ese individuo. Yo no tengo demasiada confianza. Pero como ella insistía, la llevé de vuelta al hotel donde habíamos estado antes de Navidad y la dejé sola porque yo tenía que ir a mi trabajo. Todo se pasó en idas y venidas hasta el martes siguiente. Mi mujer se encontraba allí desde el viernes. El martes por la mañana lo ve entrar a su cuarto cuando ella estaba todavía en la cama y sin vergüenza le hizo las proposiciones más innobles. Mi mujer se revela. Le dice las palabras que convienen a un asqueroso de esa clase. Déjeme tranquila, añade. Voy a contarle todo ahora a mi marido. Ante este nuevo fracaso, el curandero llega a las amenazas más categóricas. Si se lo dice a su marido, le pesará. No me gusta que se me resistan y va a usted a arrepentirse. ¿Qué me ha hecho?, le grita mi mujer, para que yo esté tan enferma. Vamos, prosigue él encolerizado. No soy yo quien la ha enfermado. Es tal vez algún farsante que le ha hecho algo. Oh, el farsante es usted, le contesta mi mujer. Y él le contesta con una risa sarcástica: oh, es un hechizo que le he hecho a usted, nada más que eso. Sin comprender bien, mi mujer exclama: voy a telefonear a mi marido para que venga a buscarme esta tarde. Pues bien, yo le digo que no telefoneará a su marido y que va a quedarse aquí. Con esto partió muy enojado. Bajó al café del restaurante. Hacia las 2 de la tarde regresó y le dijo a mi mujer: ¿ha reflexionado sobre lo que le he dicho? Luego le ofreció un turrón que acababa de extraer de una máquina distribuidora de bombones. Mi mujer tomó el turrón y se lo arrojó a la cara diciéndole: es usted un asqueroso. Allí tiene su turrón, voy a telefonear ahora sí a mi marido. Por cierto, toda la tarde mi mujer hizo esfuerzos vanos para llegar hasta la cabina telefónica. Sin embargo, solo estaba a 4 o 5 metros de distancia en el mismo hotel. Y solo fue por la noche, cerca de las 20, cuando yo le telefoneé como todos los días para tener noticias de ella, que pudo arrastrarse penosamente hasta la cabina y me dijo con un suspiro: ven enseguida a buscarme. Fue todo cuanto tuvo fuerza para decirme, pero yo comprendí en pocas palabras. A las 10 de la noche estaba junto a ella. La encontré hecha un mar de lágrimas. El miércoles por la mañana, cansada como estaba, consiguió a duras penas vestirse. Pude con esfuerzo llevarla hasta la estación bajo la mirada furiosa pero impotente del curandero, que justamente había ido a llevar a alguien a aquella estación. En el tren mi mujer me contó lo que había ocurrido entre B y ella, y me explicó su insistencia insultante, sus amenazas y las palabras que había osado decirle: no puedo vivir sin usted, creo que me ha hechizado. Había sin duda un sortilegio de por medio, pero provenía de él, no de mi mujer, que no tenía la menor idea de ello. Después de nuestro regreso no íbamos a tardar en comprender. El hombre había dicho: no me gusta que me resistan, va usted a arrepentirse. De hecho, mi mujer sintió inmediatamente los efectos de su venganza. Sufría cada vez más y tuvo necesidad de quedarse en cama. Esto ocurría en la primera quincena de febrero del año 51. Sus sufrimientos se convirtieron en torturas. No podía ya levantarse, no comía nada, no dormía y se apagaba lentamente. Yo la alimentaba con jugo de naranja que ya casi ni podía tragar. Hice ir al médico, que le puso inyecciones, pero se le veía en la mirada que la consideraba gravísima. Le hice ver con 4 médicos sin resultado alguno. Uno de ellos habló de internarla en un hospital de psiquiatría, pero ella le declaró categóricamente: no quiero ir, doctor, no estoy loca. Siento en mí una fuerza que me hace sufrir. Parecería que voy a volverme loca, pero no lo estoy. Sin embargo, hacia fines de febrero, decidimos, mi mujer y yo, ir a la casa de reposo de Saujon, dirigida por un psiquiatra, el doctor Dubois. Era el 21 de febrero. Mi mujer fue sometida allí a todos los tratamientos comunes,
para las enfermedades nerviosas, duchas, electroshocks, etc. Nada le hacía efecto. Al cabo de 2 meses de tratamiento, sin embargo, había ganado medio kilo. Las crisis eran menos agudas. La mejoría relativa duró hasta el mes de agosto. Pero un día, cuando iba a acostarse, en el espacio de 1 minuto todo cambió. Dejó caer el libro que estaba leyendo, abrió los ojos desmesuradamente y me gritó: mi cabeza, me vuelvo loca. Esta crisis duró 1 hora. Luego me dijo: empieza de nuevo. Es el curandero que me hace porquerías. Quiere enloquecerme. Eso me daba sacudidas en la cabeza. Su estado empeoró repentinamente. No comió más. Yo me sentí impotente. Fuimos a ver a otra curandera que la calmó un instante, pero 1 hora después de estar de regreso en casa, todo empezó de nuevo. Parece que hubiera habido entonces ataques y contraataques entre el curandero y la curandera. Terminamos por estar convencidos de esto, tanto que resolvimos denunciar al curandero. Esto lo hicimos en septiembre de 1951. Los meses de octubre y de noviembre se pasaron sin novedades, pero en diciembre recibimos un aviso para presentarnos ante el tribunal para confrontarnos con el curandero. Ese día mi mujer, que había sufrido toda la noche, no logró levantarse. Fui pues solo al tribunal y expliqué todo al juez. Me contestó simplemente: si su mujer no puede venir, retrasaremos la fecha. Yo no lo entendía así. Podía ocurrir cada vez lo mismo y nuestra denuncia se volvería contra nosotros. Dije por tanto al curandero, con quien me crucé en el corredor: ella vendrá aquí a pesar de ti. Conseguí efectivamente levantarla y llevarla en taxi al tribunal, que se hallaba situado a cerca de 400 metros. En presencia del juez, mi mujer hizo su declaración. El juez preguntó al curandero si reconocía los hechos. Este se había puesto palidísimo y parecía completamente desorientado. Reconoció todos los hechos, comprendido el del hechizo, y firmó el proceso verbal. Hasta su abogado parecía como aporreado. Esperó desde ese momento que lo atacaran, no por el hechizo quizá del cual no había ley que lo contemplara, sino por ejercicio ilegal de la medicina. En el intervalo, en efecto, después de nuestra denuncia, había venido a casa un comisario. Había encontrado a mi mujer en una crisis, los ojos tremendamente hundidos, y nos había dado verdaderamente vergüenza. Nos dio un aviso para presentarnos al tribunal para confrontarnos con el curandero. Con esto, había dicho, atacaremos a este sinvergüenza por medicina ilegal. Claro, el curandero lo sospechaba, porque al salir del tribunal se acercó a nosotros y nos dijo: no se dan cuenta en el lío que me han metido, van a asaltarme con 200.000 francos. Pero sin preocuparse de traicionarse a sí mismo, añadió: escuchen, retiren la denuncia y yo ya no tendré razón para continuar adelante. Confesaba de este modo lo que nosotros nunca habíamos puesto en duda, que todos los malestares de mi mujer provenían de él. Cediendo a sus ruegos, mi mujer y yo volvimos inmediatamente al juez y le dijimos que retirábamos la denuncia porque se trataba de la salud de mi mujer. Bien, repuso el juez, ustedes retiran la denuncia, pero nos reservamos el derecho de procesarlo por ejercicio ilegal de la medicina. De vuelta en casa escribimos una carta al procurador para retirar nuestra denuncia y advertimos al curandero de esta gestión. El curandero había conseguido lo que deseaba. Mi mujer pasó cerca de 1 mes sin sufrir. Pero en enero de 1952, la comedia empezó a más y mejor. Mi mujer, exasperada, quiso que fuéramos a ver al curandero, que se encontraba ese día en casa de la madre. Fue ella quien nos recibió, pero como mi mujer insistía en ver al curandero en persona, este se presentó de pronto. Un violento altercado estalló delante de la madre. Finalmente, como no podía quedarse con la última palabra, el curandero quiso hacer salir a mi mujer tomándola del brazo, pero ella se soltó rápidamente y le envió un violento puñetazo en la nariz. Luego, como él quiso volver a tomarla, ella le dirigió un directo en pleno rostro. Esta vez brotó la sangre y la nariz empezó a sangrar abundantemente. Yo intervine a mi vez
y tomando al curandero por los brazos, lo obligué a quedarse quieto y a soltar a mi mujer. Obedeció, extrajo su pañuelo que quedó pronto teñido de rojo. El hombre estaba escarlata. Sus ojos brillaban de cólera. Mientras nos dirigíamos a la puerta nos cortó el paso gritando: «Ser atacado así en su propia casa nunca se ha visto. Voy a la comisaría». «De acuerdo», replicó mi mujer, «vamos juntos. Nos denunciará usted y dirá por qué lo he golpeado». Con el pañuelo siempre enjugándose la nariz, el curandero la amenazó de nuevo. «Usted», le dijo, «si continúa, terminará su vida en un manicomio». Al decir esto descubría sus designios de venganza. Llegamos enseguida a la comisaría. Los inspectores reían disimuladamente al verlo. Tuvo la audacia de decirle al comisario que le ordenase a mi mujer que lo dejara en paz. «Pues bien», dijo entonces mi mujer, «haga su denuncia en contra de mí, diré después por qué lo he golpeado». Enseguida se desinfló vergonzosamente y se limitó a decir: «No, no la denunciaré, pero déjeme en paz». Y al marcharse tuvo esta frase final: «Para ser una enferma, pega usted muy fuerte». Con el tiempo íbamos a saber lo que el curandero abrigaba en su ánimo para vengarse de una mujer que no solo le había resistido, sino que lo había humillado públicamente y desafiado. Ella debía terminar sus días en un manicomio. Para ejecutar esta amenaza, el curandero tenía un servidor a sus órdenes. Este servidor era Satanás, como lo veremos pronto con claridad. Y la incredulidad general de nuestra época iba a entrar normalmente en el juego del brujo. ¿Quién cree en Satán en nuestros días? Una posesión para la mayor parte de los médicos y para la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos es simplemente locura. Por tanto, hechizando a mi mujer, enviándole un demonio para que tomara posesión de ella, el curandero estaba más o menos seguro que pronto se llegaría a internarla en un manicomio. Esa era la venganza. Lo tenía al alcance de su mano. La violenta discusión que acabamos de relatar tuvo lugar el 12 de enero de 1952. Habíamos vuelto a casa sin imaginarnos lo que iba a ocurrir. Los primeros meses se pasaron, por supuesto, en medio de sufrimientos de mi mujer, pero sin que nada anormal indicara un agravamiento de su mal. Pero una noche del mes de agosto de 1952 se despertó sobresaltada, temerosa y llorando. Me tomaba de los brazos, me abrazaba con todas sus fuerzas como una persona que estaba horrorizada y con los ojos desorbitados me decía: «Tengo miedo, está ahí, se acerca a mi cama, échalo». «¿Pero de qué tienes miedo?», le dije tratando de calmarla. «Ahí, está ahí, un animal con garras y un cuerpo de serpiente, pero con la cabeza de B». Y repetía: «Se acerca a mi cama, tengo miedo». El sufrimiento y el terror la hacían gritar como una loca. Esto duró el resto de la noche. Al día siguiente estaba totalmente agotada y sin fuerzas. Los sufrimientos no cesaban. 2 o 3 noches consecutivas recomenzaban los ataques. Se apoderaba de ella una especie de delirio con alucinaciones. Se desplomaba sobre sí misma y de pronto, como una demente, hablaba en idiomas extranjeros, reía socarronamente, se agitaba durante 3/4 de hora o 1 hora. Luego, cuando la crisis había terminado, volvía en sí y decía: «¿Qué me ha pasado? Me parece que ya no existía. No me doy cuenta de nada. ¿Cómo me duele la nuca?». Y yo, su marido, no sabiendo todavía que se trataba de Satanás, y no teniendo ni siquiera una idea de lo que pasaba, me desesperaba ante mi impotencia. Pero sin cesar la amenaza del curandero me venía a la memoria: «Terminará sus días en un manicomio». Mascaba esta frase sin cesar, preguntándome a dónde iríamos a parar. Alrededor nuestro los vecinos y los conocidos daban su opinión. Naturalmente ninguno pensaba en la presencia de Satán. Siguiendo varios consejos, fuimos a ver a curanderos. Ninguno de ellos pudo ayudarnos y todos abandonaban la partida sabiendo bien que tenían que luchar contra B. En medio de estos acontecimientos nos llegó en diciembre de 1952 una segunda hija. Pese a las pruebas sufridas por la madre durante este terrible año, la niña estaba bien. Un indicio que debe subrayarse
es que como consecuencia de las noches de terror que había pasado, mi mujer no podía ya soportar en la casa ni crucifijos, ni imágenes piadosas, ni el rosario menos que todo lo demás. En el momento de la crisis hablaba de tirar todo por la ventana, pero esta súbita aversión a los objetos benditos no nos había abierto los ojos. No comprendíamos lo que había de satánico en estos nuevos fenómenos. Un día de febrero de 1953, la providencia, porque fue seguramente ella que intervino sin mérito de parte nuestra, nos llevó a ver al padre Berger Vergés. A él, como a muchos otros antes que él, le contábamos nuestras desgracias. Nos recibió con mucha bondad. Nos dijo sencillamente que era necesario que la medicina viera primeramente si se trataba de una enfermedad natural o no, que no podía comprometerse sin saberlo, pero que estaría completamente a disposición nuestra si era necesario. 15 días después de esta visita, a fines de febrero, decidimos, de acuerdo con el consejo de un amigo, ir a consultar a los padres de Belef. El viaje, cosa extraña, fue accidentado terriblemente al ir y venir. El taxímetro que nos llevaba sufrió una descompostura después de otra, cosa que el chofer nunca había visto. En Belef contamos nuestro caso. Al cabo de una media hora, el padre mesonero nos entregó un librito recomendándonos que lo leyéramos y que siguiéramos sus indicaciones. Por su parte, dijo, él haría lo necesario. Pero nos explicó, esto demandaría quizá 6 meses o más. Todo dependería de la voluntad de Dios, que tenía sus razones para enviarnos estas pruebas. Todo lo que soportábamos desde 1950 nos había preparado, a pesar nuestro, a someternos a todo lo que nos pedían. Escuchamos, pues, los consejos del sacerdote. Regresamos a casa bien resueltos a seguir estos lo mejor posible. En el camino de vuelta tuvimos de nuevo avería tras avería, tanto que el chofer nos dijo que era la primera vez en su vida que había visto una cosa así. Pero mi mujer se encontró tranquilizada por primera vez desde hacía mucho tiempo. El sacerdote que nos había recibido había efectivamente lanzado a distancia, como lo supimos después, un exorcismo eficaz sobre mi mujer. Fue el mismo Satán quien lo declaró oportunamente. Y sin embargo, en esa fecha de febrero del 53, ni siquiera pensábamos en su presencia. Pero en nosotros se operó pronto una asombrosa transformación. Hasta ese momento éramos muy poco creyentes y nada practicantes. De golpe, bajo el efecto de una gracia que no apreciamos hasta más tarde, tomamos la decisión de ir a misa todos los domingos, de frecuentar los sacramentos, de comulgar cuando pudiéramos. Sin duda alguna, los consejos que nos habían prodigado desde hacía un tiempo estaban dando frutos. Pero la acción divina tenía una fuerza increíble. Nuestra conversión de alma se efectuaba con maravillosa rapidez. Comprendimos cosas que ignorábamos hasta ese momento. No obstante, cuando mi mujer quería ir a misa era toda una historia. Es menester haber vivido esto para poder imaginarlo. Nos mantuvimos firmes, sin embargo, rezaban por nosotros. Era como una batalla trabada entre dos fuerzas contrarias sin que nosotros lo supiéramos. Desde el momento en que el señor y la señora G sintieron los efectos de la gracia divina, Satán realizó los últimos esfuerzos para impedir que se llegara hasta el exorcismo. Los teme, en efecto, sobre todas las cosas. Usted que nos ha seguido hasta aquí en nuestro programa Presencia de Satanás en el Mundo Moderno, puede comprobar más de una similitud entre el caso de los esposos G y los distintos casos de posesión que hemos venido mostrando. Como la última de Plaisance, la joven señora manifiesta perturbaciones que hacen dudar de su cordura. Hemos dicho que el brujo tenía por objeto, puesto que brujo hubo aquí, en el caso del curandero, quería hacer encerrar a esta mujer en un manicomio para vengarse él también de su lujuria no correspondida. Hubo alrededor de nuestro caso vacilaciones bastante largas.
En el obispado del lugar, poca comprensión. El cura del pueblo, del cual volveremos a hablar, no creía en la posesión. Un capellán de los benedictinos tampoco. Por supuesto, el obispado se inclinaba con ellos por la negativa. Después de muchas dudas, de insistencia por una parte y de rechazos por la otra, terminaron por responder en el obispado que ellos no tenían sacerdote especializado para los exorcismos y aconsejaron que se dirigieran a Burdeos. Los esposos G siguieron este consejo y se trasladaron a Burdeos con la esperanza de encontrar solución a sus infortunios. Se avanzaba lamentablemente muy lentamente. En esta ciudad de Burdeos, la enferma y su marido fueron dirigidos a una casa de religiosos eruditos, quienes después de un atento examen consideraron que era un caso efectivamente para proceder al exorcismo. Estos se llevaron a cabo en varias sesiones que no obtuvieron resultado positivo, pero no pudiendo prolongar más su estadía en Burdeos, el marido insistió de nuevo ante el obispo de su diócesis para que se socorriera a su mujer allí mismo. Luego de varias gestiones, el reverendo padre Berger Vergés fue encargado de los exorcismos en forma oficial. Él es un ex superior del Gran Seminario, un teólogo, por consiguiente, un sacerdote competente y activo que comprendió toda la gravedad de la misión que le había sido encomendada y recurrió a todas las riquezas que la Iglesia pone al servicio del exorcista para actuar: la oración, la mortificación, una confianza sin límites en Dios, en nuestro Señor, en la Santísima Virgen María, en la comunión de los santos, en la virtud de las fórmulas del ritual romano de los exorcismos. Vamos a ver cómo cumplió esta tarea tan delicada e importante. Podríamos citar sus notas personales sobre cada exorcismo, pero tenemos de nuevo ante nosotros un documento único sobre todo esto, y que nos es permitido utilizar. Se trata de las notas que el marido de la obsesa tomó personalmente. Estas son las notas que vamos a leerles a continuación, sin ninguna modificación. En este día del 14 de septiembre de 1953 llegamos a la curia. El señor cura nos ruega que entremos en su despacho. El padre Berger ha llegado hace unos instantes, pero en el momento en que entramos en el despacho, mi mujer se pone a bailar en puntas de pie, enloquecida ante la presencia del reverendo padre, porque la bestia inmunda que la posee siente que ha llegado el momento decisivo, es decir, el exorcismo. Vamos a la sacristía, luego a la iglesia, pero en el momento en que llegamos al altar de la Santísima Virgen, la bestia inmunda protesta, quiere irse, no se siente cómoda. Yo ato a mi mujer a una silla y el padre Berger impone silencio al demonio. Luego, después de haber rezado la letanía de los santos, empieza el interrogatorio. ¿Cómo te llamas? No te interesa. En nombre de Dios y de la Iglesia te ordeno que me digas tu nombre. Está bien, soy Satán, soy grande, soy alguien. ¿Cuándo piensas dejar a esta mujer? Cuando se me dé la gana. ¿Para qué has venido dentro de esta mujer? Vaya, no vine por mí solo, me mandaron. ¿Quién te mandó? Eso no te interesa. Te ordeno una vez más que me digas quién. Pues bien, el otro de allá. ¿Quién es el otro? Me ha prohibido decirlo. Entonces el padre, tomando el agua bendita, asperja al demonio. Este lanza un grito de dolor y enseguida da el nombre del que lo mandó para que tomara posesión del cuerpo de mi mujer. Es WB. Aquí con todas las letras, el nombre del curandero magnetizador, conocido en toda la región y que la posesa había consultado, como hemos contado hace unos minutos. ¿Has concertado un pacto con el curandero?, preguntó el padre. Sí, contesta Satán. Pues bien, vas a buscar ese pacto y a traerlo aquí. ¿A dónde? Al altar de la Santísima Virgen. Entonces el demonio espantado se pone a balbucear. Eso es, pero no puedo. ¿Por qué? Porque B no quiere y no trabajamos el uno sin el otro y él me ha dicho que me mantenga firme. Me da igual, replica el padre. Quiero ese pacto. Y si no me traes ese papel de aquí a mañana, sufrirás hasta que esté aquí. Eres un pillo, un bandido, declara la bestia inmunda. Sí, soy un bandido, pero tú te irás. Pero yo no te he hecho nada, déjame tranquilo. Es lo que vamos a ver, dice el padre.
Después de haber presentado la Santa Cruz a Satanás, éste responde: no faltaba más que esto. ¿No era bastante ya? Ahora tenemos al títere. Basta ya, declara el padre. Ahora vamos a ver, vas a sufrir, te lo prometo. Y el sacerdote comienza las oraciones del exorcismo. El demonio grita, aúlla, se tuerce, llora, pide que se detenga. El padre no ceja. Ordena al demonio que se arrodille y adore a Dios. Esto pone furiosa a la bestia inmunda. Se yergue sobre las puntas de los pies y no quiere ceder. Pero el padre toma el agua bendita y después de haber ordenado una vez más de rodillas, el demonio rebelde debe ceder y se arrodilla. Lanza insultos, promete venganza, pero el padre le ordena que calle. Yo soy quien manda aquí, le dice el padre. Vas a partir, cuando yo quiera. Te ordeno en nombre de la Virgen María que te vayas. Entonces el demonio con tranquilidad esta vez replica: Señora, oh señora. Entonces el padre añade: y en nombre de C, el nombre de la poseída, que te ha vencido a ti, el novio. Entonces el demonio se enfurece y contesta al padre: te prohíbo que hables de eso, no tienes derecho. Es lo que vamos a ver, responde el padre. Le aplican la cruz donde se encuentra la pequeña medalla. El demonio grita, aúlla de dolor diciendo: eso no, me duele. Mejor, dice el padre, quisiera que reventaras. Y sigue acosando al demonio cada vez más. Este sufre y dice furioso: querías sacármela, hablando de la poseída. Pero después de un momento de sufrimientos, el demonio no puede más y se desploma. Entonces el padre le recuerda que debe irse, si no sus sufrimientos serán cada vez más terribles en los próximos días. ¿Has comprendido? Levanta un brazo para decirme que has comprendido. Y casi sin fuerza levanta el brazo derecho. Este primer exorcismo ha terminado. Mi mujer vuelve a la realidad algo aturdida, pero enseguida recobra el sentido de las cosas. Ha durado alrededor de 1 hora y media. Debo decir que en esta primera sesión Satán estuvo muy violento, insolente, queriéndose hacer el mandón, pero cedió ante el más fuerte, ante el representante de Dios, el reverendo padre Berger Vergés. ¿Es necesario hacer algún comentario a este relato? Es perfectamente claro desde el principio hasta el final. Observaremos solamente que el marido distingue muy nítidamente los instantes en que su mujer es ella misma y en los que él llama ora el demonio, ora la bestia inmunda. Habla o se agita en lugar de ella y por medio de su cuerpo. Desde el principio hasta el final del exorcismo, el demonio habla en su propio nombre del pacto concertado con el magnetizador, el cual nombra, de la compulsión ejercida por éste sobre él para que tome posesión del cuerpo de la mujer. El hecho de la posesión está probado principalmente por las contorsiones, los aullidos, los sufrimientos que parecen imponer el agua bendita, la aplicación de la cruz y la visión de una imagen de la Virgen María. No es natural que una simple enferma experimente sufrimientos de esta clase por medios tan inofensivos en sí mismos. Ya en Burdeos, según el testimonio del sacerdote que había practicado los exorcismos, sobre todo el 31 de agosto del 54, la obsesa había tenido espasmos muy violentos en las mismas circunstancias, y el demonio, el enemigo, dice el informe del exorcista, había usado todos los tonos: orgullo, suplicaciones temblorosas, promesas mentirosas. Además, el rostro de la poseída había cobrado un aspecto horrible. Las sesiones son batallas muy violentas, muy agotadoras, que no se pueden prolongar indefinidamente, y esta es la razón muy sencilla por la cual es necesario interrumpir el exorcismo y dejarlo para otra sesión. Día 16 de septiembre de 1953. Llegamos a casa del señor cura. El padre Berger ha llegado. Inmediatamente al verlo, mi mujer se pone a bailar, ora sobre una pierna, ora sobre la otra, como es su costumbre. La conduzco con dificultad frente al altar de la Santísima Virgen, porque en la sacristía donde estamos quiere esconderse detrás de un armario. La tomo en brazos, la llevo a sentarla en la silla, atándola, porque la bestia inmunda quiere volver a ser de las suyas para escapar al ver a nuestra Madre del Cielo. El reverendo padre Berger le impone silencio, y mientras le reza la letanía de los santos, el demonio, mirándolo de reojo, le va lanzando injurias: viejo pillo, viejo bandido,
No es cierto, eres un mentiroso. Yo soy grande. Después el padre renueva su pregunta de la sesión precedente. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿A qué hora vas a marcharte? Y después de algunas vacilaciones, Satán contesta: pero yo no sé nada, me encuentro muy bien aquí. El padre le pregunta: ¿y tu curandero? ¿Le pediste el papel? Sí. ¿Dónde está? Ahí, debajo de tu mujerzuela. Y señala con el dedo un angelito. El padre mira, pero no hay nada. Y Satán sonríe socarronamente de esta mentira, pero el padre vuelve y dice: vas a ir a buscarme este pacto porque existe un pacto firmado con su sangre, ¿no es así? Sí, pero no quiere dármelo, y dice que soy un inservible si no me mantengo firme hasta el final. Necesito ese pacto, dice el padre, porque está, tú sabes dónde, en el escritorio. No, dice Satán, lo sacó y lo puso en una cartera. Me da igual, lo quiero aquí mañana. Lo pondrás debajo de ese angelito, ¿has comprendido? Sí, contesta Satán. Pero hoy vas a sufrir mientras tanto, dice el padre al comenzar el exorcismo. Pero es aún peor que el otro dice el demonio, mirando al padre. Es algo poco común, me hace ver las estrellas. Bueno, conmigo verás todavía muchas más estrellas. Si no quieres irte, y con o sin papel, te irás. Soy yo quien te lo dice. ¿Por qué has entrado en esta mujer? ¿Y desde hace cuánto tiempo estás en ella? 3 años en el mes de noviembre, responde Satán. Vino para hacerse curar. Al principio iba bien, pero después se estropeó. ¿Por qué? No, me ha prohibido que te lo diga. Te ordeno que me contestes, dice el padre. Y además, para empezar, ya lo sé, deseaba poseer el cuerpo de esta mujer. Sí. Y como no pudo, te mandó a ti y tú te atreves a obedecer a ese curandero. Eres su esclavo. No tienes vergüenza, tú, Satán, que eres tan grande. Oh, pero soy yo el que manda. Soy grande, contesta Satán, porque el orgulloso no quiere decir que se diga que está dominado y dirigiéndose al padre, se atreve a decirle tú, de rodillas, póstrate y adórame. ¿Qué? Le dice el padre. Arrodíllate tú enseguida y adora a Dios. Y Satán, refunfuñando y gritando, obedece. Y después de haber hecho sufrir a Satán, que aúlla de dolor, se desgarra el pecho y ladra como un perro, el padre termina la oración y presenta al demonio una pequeña imagen de C, y se la aplica sobre la frente, lo cual lo hace chillar aún más, porque ya no da más. El padre le recuerda que debe traer ese pacto, y si no, sufrirá mientras esté dentro de esa mujer. Casi sin aliento el demonio murmura: sí. Entonces el padre: te esperaré hasta mañana. Se dirige el padre hacia la sacristía, y el demonio le declara: no puedo más. Y mi mujer volvió en sí. Después pasamos a la sacristía los 3, junto con el señor cura, y el padre explica al señor cura la sesión y le dice que la bestia inmunda obedecía al curandero. Ante estas palabras mi mujer se yergue y el demonio declara: soy yo el que manda. Pero el padre le impone silencio y yo alejo a mi mujer de la conversación. Esta sesión ha durado 45 minutos y Satanás ha estado mucho más calmado y menos rebelde que en la primera sesión. Como vemos, las batallas se suceden manteniendo el mismo aspecto general, aunque con algunas diferencias en los detalles. Lo que nos va a interesar en el tercer exorcismo es la confesión hecha por el demonio de que fue enormemente favorecido en los primeros tiempos de la posesión por la incredulidad de un sacerdote que no creyó en la presencia del demonio dentro de esta obsesa y se opuso a los exorcismos. Es el 18 de septiembre de 1953. Siempre es el marido el que habla. Hace un tiempo deplorable, la lluvia no cesa de caer, pero estamos decididos a salir y el padre no vacila. Sale bajo la lluvia torrencial, porque desea hacerle ver a Satán que nada lo detiene cuando se trata de librar batalla contra la bestia inmunda. Llegamos a la iglesia y, como en las sesiones precedentes, el demonio recomienza la comedia, pero hoy habla en alemán. Quiere dar media vuelta, pero el padre le impone silencio. Durante la oración de los santos, las letanías, los insultos recomienzan. Viejo pillo, viejo bandido, escuchen lo que cuenta, pero no se detendrá nunca. ¿Qué es lo que tiene? Pero el padre empieza la oración de exorcismo. Entonces el demonio aúlla y suplica al padre que se calle. Después el padre pregunta:
¿Y el pacto no está todavía acá? ¿Qué pacto? El pacto que tenías que pedirle al curandero. Ah, no me acordaba más, dice el demonio. Tienes buena memoria, viejo, ¿eh? Sí, dice el padre, en fin, ¿no lo has traído? Bien, muy bien. ¿Ahora quieres salir de esta mujer? No, contesta categóricamente el demonio. ¿No quieres irte? Pues bien, espera, ya vas a ver, ya vas a comprender. El padre usa el agua bendita y recomienza la oración que hace sufrir tanto al demonio. Y habiendo extraído otra vez la Santa Cruz, hete aquí que Satán dice otra vez: miren, aquí está el títere. Oh, ya verás, espera un poco, le dice el padre. No has terminado de sufrir todavía. Y de pronto Satán grita: ah, tú. Y aquí da el nombre de un sacerdote del pueblo. Ese nunca creyó nada de todo esto, y lo evitó todo lo que pudo. Y yo veía todo eso, me ha ayudado enormemente. No lo hizo a propósito, pero igual lo hizo. En esta declaración advierte el texto que reproducimos literalmente que se trata del arzobispo de la parroquia del pueblo, y estas palabras de Satán fueron oídas por 3 testigos: el padre Berger, el señor cura del otro pueblo y yo, el marido de la posesa. Pero cuando Satán hubo declarado esto, el padre le impuso silencio diciéndole: esto no me concierne, lo que yo quiero es que te vayas, y es en nombre de aquella que te ha aplastado la cabeza, en nombre de la bendita Madre del Cielo que manda en el cielo y en la tierra y en todas partes, que tú debes obedecerme. Y el padre aplica otra vez la cruz sobre el pecho de la poseída y agrega: y en nombre de la obsesa, en nombre de sé que te echa ella también de su cuerpo. Y el demonio aúlla, se retuerce y declara al padre: me acordaré de tu nombre. Me haces sufrir, viejo saco de carbón, pero me acordaré de ti. Pero el padre reza una oración para pedir a la Santísima Virgen que eche a Satán, lo cual lo enfurece y le hace decir: pero va a conseguirlo. Ah, pero sabe cómo hacer para obligarme a partir este canalla. Sí, canalla, siento que me voy a ver obligado a irme y yo no quiero irme. Y luego comienza a llorisquear. No hice lo que me habían ordenado. Me veré obligado a partir. Siento que estoy vencido y todo por culpa de ese viejo pillo, de ese Berger, que ha descubierto todo y he tenido que caer en sus manos. Yo que trabajé tanto desde hace 3 años en las sombras. Y miren a lo que me veo reducido. Yo, Satán el Grande, que manda en toda la tierra. No es posible. No soy yo el que quedará reducido a esto. El demonio no puede más, oye y balbucea: señora, sí señora, no se os puede decir nada a vos, gran dama, refiriéndose a la mujer, me lo han prohibido. Y el demonio manifiesta miedo porque le dice: tengo miedo, señora, ella llega a las nubes. No, dejadme aún un poco aquí, aún un poco, señora. Y luego el demonio se encorva, sufre y de golpe la posesa siente arcadas y desea vomitar. Esto dura 5 minutos y Satán dice a pesar de su dolor: no quiero irme. Entonces el padre empieza una oración aplicando la cruz y son los sufrimientos que recomienzan. Y Satán dice: basta, voy a irme puesto que quieres que me vaya. Y el padre le dice: no soy yo, es la Virgen María la que te manda que te vayas. Y el demonio exclama enloquecido de ira: no me das miedo, pero tengo miedo de ella, de la gran señora, de ella solamente, porque no puedo nada contra ella, ella manda siempre. Y el demonio, ahora muerto de miedo, no se mueve más. Escucha y contesta simplemente: tendré que irme, tendré que hacerlo. Sí, señora. Y volviéndose al padre le dice: es culpa tuya. Sí, es culpa tuya todo esto, viejo canalla. Me siento halagado, me siento orgulloso, porque tengo a Satán en mis manos y lo hago sufrir, replica el padre, porque nunca sufrirás bastante, bestia inmunda. Oh, dice el demonio, eres mi enemigo más grande tú, Berger. Tanto mejor, dice el padre. Estoy muy contento de ello y es un honor para mí ser el enemigo de Satanás, porque tú sabes que nos llaman hijos de María. Es el nombre de los religiosos de la Congregación de los Padres de Chabañés.
el padre Berger pregunta a la Virgen: «¿No dejarás, madre, la última palabra a este Satán? Un solo ademán tuyo y esta bestia inmunda será el infierno, a menos que tú desees que Satán sufra aún. Mañana será tu día, un sábado, Virgen María». Y el padre se dirige a Satanás: «¿Quieres irte ahora o esperar a mañana?». Y bueno, no sé nada de nada, no sé. «Bien», dice el padre, «ya verás mañana. Comprenderás, porque tus sufrimientos serán miles de veces más grandes que hoy. Hasta mañana, Satán». Y el padre termina así la tercera sesión. Mi mujer vuelve en sí un poco cansada, pero más liviana y tranquila. Esta sesión duró 2 horas y cuarto y ha sido formidable por las declaraciones de Satanás y su actitud delante de la Virgen María, que tiene un poder muy grande sobre los demonios. En todo lo que precede no hay que olvidar que si apartamos las preguntas y los diálogos con Satán que están en francés, todas las oraciones del ritual, todos los exorcismos, comprendiendo los que hacen sobre Satán una impresión tan asombrosa, son en latín, idioma completamente desconocido para la poseída, pero que actúa sobre Satán de una manera que todos nuestros oyentes pueden comprobarlo. Hoy el tiempo es favorable, ha aparecido el sol. Llegamos a la iglesia y después que yo he atado a la posesa, el padre comienza la oración de los santos, las letanías. Y como las otras veces empiezan las injurias del demonio dirigidas al padre mientras voy atándolo. «Viejo pillo, viejo canalla, empiezas de nuevo con tus payasadas. No es verdad, eres un mentiroso. No soy yo, te digo, no soy yo quien ha hecho eso. Pero escúchenlo. Y bien, no termina más. Habla sin cesar, no va a callarse. Pero tienes que tener sed, viejo canalla. Se te ha secado esa lengua. Te vas a callar, estoy aquí yo. Soy hermoso». «Oh, sí, eres hermoso», dice el padre. «Tienes una inmunda cabeza de serpiente aplastada». «Escúchenlo», dice Satán. «Ahora me insulta. Me vas a respetar». «Oh, pero, ¿qué? ¿Respetarte? A ti, la bestia inmunda. Espera y ya verás». Y el padre hace una oración de exorcismo. El demonio aúlla, se retuerce y dice: «Háganlo callar, ¿no ven que me hace sufrir? Impídanselo ustedes. No me has hecho sufrir bastante esta mañana. Tienes que seguir. Eres un canalla, un infame». El padre le impone silencio y le pregunta: «¿Vas a irte o no?». «Sí o no, no lo sé, no estoy decidido». «Me parece que todavía no es el momento», responde Satán. «Ah, no es todavía el momento. Pues bien, te ordeno en nombre de la Virgen María que dejes a esta mujer. Y enseguida, porque hoy es el día de la Gran Señora». «Lo sé», contesta Satán, «pero ella no me ha dicho que me vaya hoy». «Mentiroso, hipócrita, bestia inmunda, vas a arrodillarte enseguida delante de la Virgen María». Y el demonio, después de varias negativas, se arrodilla. «Y ahora», dice el padre, «vas a decir: Dios te salve María». Entonces Satán, refunfuñando, articula: «Dios te salve». Y ahora, dice el padre, tienes que decir: María. Entonces el demonio repite con una rapidez iracunda: «Dios te salve María». «Ah», dice el padre, «acaba de decir Dios te salve María». «No es verdad, no he dicho nada», declara el demonio. «Y además, para empezar, no quiero irme, estoy bien aquí». Eso es lo que vamos a ver. Y después que me ha hecho una señal, llevo a mi mujer delante del altar mayor. Allí entonces Satán tiene miedo, se pone a temblar, se queda callado. El padre le muestra el tabernáculo y le dice: «¿Ves? En nombre de Dios y de la iglesia, te ordeno que dejes a esta mujer». El demonio no responde, hay silencio durante 1 minuto. Súbitamente Satán, dirigiéndose al padre, le dice: «¿Has oído? ¿Pero has oído lo que él ha dicho? ¿No has oído? A ti te ha dicho eso. Ha dicho: tu lugar no es aquí. ¿Has oído?». Y otra vez silencio. Y Satán, con los ojos vueltos hacia el altar, escucha. Dice temblando: «Oye, es a mí quien ha dicho eso, pero no es posible. Me ha dicho: tu lugar no es aquí». «Sí», dice el padre, «tu lugar no es aquí. Regresa al infierno y deja a esta mujer tranquila». Entonces se pone a temblar y llorar. Súbitamente, después de un silencio, algo formidable se produce. Satán, el orgulloso, pide que lo dejen y, arrodillándose delante del altar, se prosterna con la cara en el suelo y adora al Dios Todopoderoso. Y levantando la cabeza hacia el tabernáculo, contesta a Dios: «Sí, sí, he oído.
Luego, volviéndose hacia el padre, le dice: ¿has oído? Me dice que te debo respetar y que te obedezca. Y de repente vuelve a prosternarse con la cara contra el suelo en adoración. Permanecerá en esta actitud todo el fin del exorcismo. Durante cerca de una media hora, los testigos de esta escena no podían creer lo que estaban viendo. Satán, el Grande, como él mismo se nombra, está en adoración ante Dios, a quien debe obediencia, y desde el instante en que Dios se lo ha ordenado, no se mueve más, permanece de rodillas y respeta al padre Berger. Esto dura bastante tiempo, pero de pronto Satán dice: «Y bien, tengo que quedarme mucho tiempo acá, quiero irme». El padre le contesta: «Vete, Satán, tu lugar no es aquí. Dios te lo ha dicho y yo te lo repito. Deja a esta mujer a Dios y vete a tu infierno a encontrarte con tus compañeros». Pero no es lo mismo, tengo el derecho de tener una mujer. No tienes ningún derecho. Regresa a tu infierno y deja a esta mujer. Ella está en su casa, pero tú no estás en tu casa. Vete, Satán. Vuelto a prosternarse contra el tabernáculo, se queda en silencio. Y al punto se vuelve y dice: «¿Has oído? Él me ha dicho debes partir hoy, pero no es posible. He trabajado tanto desde hace 3 años. Ah, tu amigo el arzobispo. No veía nada. Habría que comprarle un par de anteojos. Vería mejor. Decía: está enferma». Era yo el que estaba allí. Decían: sufre, pobre mujer. Siempre era yo el que estaba ahí y ustedes no veían nada. No haber visto que era yo, Satán, que estaba ahí, porque ahora puedo decírtelo. Era yo el gran Satán y estoy un poco allí. ¿Quieres que te haga ver que estoy un poco allí? Ya sé que estás allí, dice el padre. Oh, tú has visto todo. Eres tú quien ha descubierto todo, pero estoy allí y no te tengo miedo. Y puesto que es así, no me iré. Y Satán se yergue sobre las rodillas, porque tiene siempre las rodillas en tierra y hace muecas. Se señala con el dedo y dice siempre: yo estoy ahí, el grande, el amo de la tierra. Repentinamente, al mirar el tabernáculo, es arrojado al suelo, se prosterna temblando, sus manos rascan el suelo, sufre, se retuerce, luego de golpe se desploma y tiene estertores durante un momento muy largo. Súbitamente se endereza, aunque siempre de rodillas, quiere aún hacerse el malo, pero muy a pesar suyo, se prosterna y el padre le dice: ya ves tú, el grande, debes obedecer. De pronto, a fuerza de sufrir, se desploma por segunda vez de espaldas, se debate, se retuerce. Después de haberlo hecho sufrir bien, el padre dice a Satán: así que no quieres irte. Empezaremos de nuevo mañana y pasado mañana si es necesario, pero te garantizo, te irás. Y el padre se aleja mientras que Satán se endereza diciendo: soy yo quien manda en todo el universo. Entonces mi mujer vuelve en sí y va delante del altar de Dios, junta las manos y llorando dice: oh Dios mío, oh Dios mío. Luego hace la genuflexión y la señal de la cruz, pero Satán está allí y se revela. Ella se aleja con la confianza de que Dios la salvará de esta bestia inmunda. A continuación de las tan innumerables escenas de posesión y de exorcismo que hemos reunido por primera vez en este impresionante documento dado por el propio esposo, finalmente las cosas siguieron adelante. En primer lugar, todas estas experiencias de carácter tan particular siempre se parecen, ya sea que el exorcismo se desarrolle en Ars, en Ilfurt, en el Natal, en Vietnam, en Italia, en Argentina, o casi ante nuestros ojos en este mismo momento, en algún lugar, son siempre los mismos incidentes, episodios de la misma naturaleza, gritos, clamores, muecas, contorsiones, resistencias de parte de Satanás y finalmente, después de duros esfuerzos por parte de los exorcistas, armados de las oraciones de la iglesia de toda la vida,
el triunfo asegurado a menudo gracias a la intervención explícita y visible de la Virgen Inmaculada. En segundo lugar, es imposible confundir los casos de posesión que hemos relatado con casos de locura pura y simple. Y esto por razones evidentes. Por una parte, en efecto, las oraciones del ritual son rigurosamente ineficaces frente a la demencia natural. Un demente no será nunca aliviado por un exorcista, ni tendrá las reacciones de un poseído. Por otra parte, la locura no desaparece de golpe, como lo hemos visto en la mayoría de las posesiones que hemos examinado. Ni los síntomas, ni los remedios, ni los resultados obtenidos son los mismos en los casos de locura y en los casos de posesión. Por fin, no se encuentran nunca en los casos de locura esas marcas de la presencia de una inteligencia preternatural y visiblemente extraña a la del sujeto, que se comprueba en los poseídos y cuyos síntomas exige la Iglesia para autorizar los exorcismos. Y estas reflexiones nos conducen a las investigaciones concernientes a las pruebas de la acción de Satanás en el mundo moderno. Nuestro próximo programa va pues a partir precisamente de estas conclusiones que acabamos de formular y que nos permitirá confirmar en forma definitiva la presencia de Satanás en el mundo moderno. Muchas gracias. Conozca las acciones del demonio en nuestro mundo actual. Posesiones, exorcismos, infectaciones y obsesiones demoníacas son manifestaciones directas del accionar del gran enemigo de nuestra salvación. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Brujería, hechizos, adivinación, satanismo. Desenmascaremos a aquel que busca ocultarse para hacer más daño. Presencia de Satanás